Entonces se evaluaron 14.000 pacientes y le hicieron un seguimiento de un año. Y que se dan cuenta que los pacientes que no se les realiza ningún tipo de fusión, el 1.5% presentó pues luxación, que digamos que es como el valor como normal pues, que se tiene. Y lo que se evidencia es que cuando hay fusión de la columna lumbar, hay aumento hasta más de 2 veces lo normal que se produzca un riesgo de luxación. Entonces, cuando hay una fusión de 1 hasta 2 niveles, se luxaron 2.96% de los pacientes, y cuando se fusionan más de 3 niveles, se luxaron hasta 4.12%. Y pues esto es el OR, y pues vemos cómo aumenta el OR dependiendo de si la fusión es corta o la fusión es larga, pues teniendo como parámetro de referencia 3 niveles. Ahora pues mirar cómo aplicar esto, el pensamiento en cuanto al reemplazo total de cadera. Y para esto es importante tener claro, pues hablar un mismo lenguaje, y pues cuando uno revisa el tema uno se encuentra con todas estas mediciones que pues son nuevas y pues realmente no me parecen tan sencillas, solo uno repitiéndolas y entendiéndolas bien, pues uno ya entiende un poco mejor. Y pues parte de las charlas es como entender cómo cambian estas mediciones en este tipo de pacientes. Entonces vamos a mirar qué es la inclinación del plano pélvico anterior, qué es la inclinación espinopélvica, cómo medir la lordosis lumbar, la incidencia pélvica, la incidencia espinopélvica y la inclinación sacra. Entonces, la inclinación del plano pélvico anterior, pues ese lo tomamos, trazamos 2 líneas, una que vaya a nivel de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis del pubis, y la otra que debe ir perpendicular al eje del piso. La idea es que lo normal es que esté neutro, que esté en el centro. Y esto habla que la anteversión femoral aumenta 0.74 grados por cada grado de inclinación pélvica posterior que tenga el paciente. Y de una forma como más sencilla y más rápida que uno podría verla es pues trazar estas 2 líneas, una de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis de púbicas, y mirar si es neutra, si es anterior o si es posterior. La idea es que sea ligeramente, si no es neutra, que sea ligeramente anterior o posterior, pues 13 grados. Ya vamos a ver esto más adelante. La otra medición es la inclinación espinopélvica, que esta la medimos ubicando el punto medio bicoxofemoral, y ubicamos el punto de la mitad de S1, y trazamos el ángulo que se forma entre esta línea que va desde el bicoxofemoral hasta la mitad de S1, con una línea que va perpendicular al eje del piso. Esa es la inclinación espinopélvica, que es lo normal que se aumente 20 a 35 grados cuando el paciente se sienta, pues porque ya la pelvis se fleja, y que por cada grado que esto aumente, aumenta 0.7 la anteversión femoral. La incidencia pélvica es similar, la medición de los parámetros es la punto medio de S1, otra línea que se va a unir con la línea bicoxofemoral, y una línea perpendicular al eje del S1. Entonces, este ángulo que se forma es la incidencia pélvica, y ese ángulo aumenta ligeramente con la edad, pero lo importante de esto es que no va a variar con la posición de bipedestación o sedestación. Normal es más o menos 52 grados. La lordosis lumbar, pues que ya la sabemos medir, pues la podemos medir proyectando desde la parte superior del E1 y la parte superior de S1, y pues trazamos una perpendicular, y el ángulo que se forma pues sería el ángulo de Cobb, pues esa sería la medición. Y la incidencia espinopélvica es la relación, es una diferencia entre la incidencia pélvica y
restado entre la lordosis lumbar. ¿Qué es, digamos, lo normal? Que, digamos, si el paciente tiene una alteración en la incidencia pélvica, compense con la lordosis lumbar con el fin de que la columna esté centrada en el mismo eje. Entonces, idealmente los pacientes deben tener una lordosis lumbar que coincida con la incidencia pélvica dentro de 10 grados. Y los pacientes que tienen una incidencia pélvica mayor requiere obviamente una mayor lordosis lumbar para lograr compensar, y entre esta diferencia, cuando sea mayor, pues habla que hay una desalineación espinopélvica en el plano sagital, y esto va a producir pues mayor discapacidad en el paciente. La pendiente sacra, pues la medimos con una línea que va paralela al suelo y una línea que va por toda la línea de S1, por toda la parte superior de S1, el ángulo que se forma en la pendiente sacra, que usualmente en bipedestación es de 35 a 45 grados, y cuando nos sentamos al flejar toda la pelvis, este ángulo suele disminuir. Entonces, esta es una de las diapositivas claves, entonces para que la tengan ahorita en cuenta. Entonces, inclinación del plano pélvico anterior, entonces en sedestación, en bipedestación, vemos cómo pues usualmente es neutra o ligeramente posterior o ligeramente anterior, y como en sedestación, acá arriba me equivoqué, acá es al contrario, como en sedestación este aumenta, y lo mismo sucede con la inclinación espinopélvica, entonces en sedestación aumenta. La otra es la incidencia pélvica, que dijimos que no cambiaba, que esa la medimos con la perpendicular al C1, y que no cambia con los cambios de posición. La lordosis lumbar, que vemos como los pacientes, pues la curva lordótica normal, al sentarnos, como esta curva disminuye. La pendiente sacra, que también al sentarnos este ángulo disminuye, y la incidencia espinopélvica, como es la relación entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, pues va, al sentarnos en un paciente normal, va a aumentar. Estos son todos estos muchos valores, sin embargo, pues hay que intentar ser un poco más práctico, y entonces lo más práctico, o lo primero que uno pues puede hablar es de la inclinación pélvica, y que esta pues, prácticamente es la trazamos entre la espina ilíaca anterior superior y la sínfisis del púbico, y vamos a decir si el paciente está neutro, si está anterior o si está posterior, como se muestra en las imágenes. Y ya ahora la incidencia espinopélvica, que nos va a permitir, si esta diferencia es menor de 10 grados, vamos a decir que el paciente tiene hiperlordosis. Si se encuentra entre menos 10 a 10 grados, es una columna que se encuentra balanceada, y si la diferencia es mayor de 10 grados, es una espalda plana. Y esto es importante porque los pacientes, cuando tienen deformidades o tienen Señor, doctora. Eh, Simplemente pues estos son demasiadas mediciones y es difícil recordarlas, pero entonces lo que se les tiene que quedar en la cabeza son tres cosas. Para la evaluación de pues de la dinámica espinopélvica, entonces hay que tener en cuenta tres parámetros, que serían el slope sacro o inclinación sacra, la incidencia pélvica y el tilt pélvico o inclinación pélvica, como lo pone Luciano en español. Esos son los tres parámetros que tenemos que usar. Lo ideal es que usemos uno de los tres. No hay en la literatura todavía un consenso de cuál es el más reproducible, pero el más fácil de calcular, sin duda, es el slope sacro, que es la línea tangencial a S1 con relación a la horizontal, ¿sí? Entonces, lo que debe suceder en una situación normal es que a medida que los pacientes van pasando de bipedestación a sedestación, pues la pelvis rota en su plano, en el plano sagital, rota hacia posterior, ¿sí? Y el slope sacro, lo normal es que disminuya cuando uno pasa de posición
de bipedestación a sedestación. Eso es lo que debe ocurrir normalmente. Y como ustedes lo saben, la lordosis fisiológica en bipedestación, pues uno ve perfectamente la curvatura y cuando se va sentando, pues la columna debe ir perdiendo esa lordosis. Es lo que pasa en una situación normal y eso es lo que uno debe ver reflejado en el cambio de estos ángulos. Es decir, que si uno tomara el slope sacro de pie, es mayor a que si lo toma sentado y lo mismo pasa con el ángulo de la lordosis lumbar. Pues cuando uno está de pie, la curvatura está más pronunciada, cuando uno está sentado, esa curvatura se va rectificando, entonces debería haber una disminución en esos ángulos. Como lo dijo Luciano, la incidencia pélvica es el único valor que es constante no solo con la posición, sino durante la vida. No cambia, siempre va a ser el mismo y es una relación entre la lordosis lumbar, el slope sacro y el tilt pélvico. Entonces, tienen que recordar esos tres valores. Y la importancia de esos tres valores es que al cambiar todo eso que les acabo de mencionar, al rotar hacia posterior la pelvis, al rectificarse la lordosis lumbar, hay un cambio en la posición del acetábulo y eso se llama la apertura acetabular. La apertura acetabular se refiere tanto a la inclinación como a la versión del acetábulo. Entonces, a medida que uno se sienta, la pelvis hace que pues, la posición del acetábulo aumenta su anteversión y aumenta su inclinación. Eso se llama la apertura acetabular. Y no sé si lo vas a decir, Luciano, más adelante, en una situación normal o en una situación fisiológica, todos estos cambios que hay entre la columna y la pelvis hacen que se permita esa apertura acetabular y que digamos que esa dinámica proteja las caderas para que cuando estemos sentados las caderas no se luxen hacia posterior y obviamente pues lo mismo cuando estábamos sentados con un reemplazo. Si esa apertura anterior del acetábulo no se da por una alteración en esta dinámica, pues estos son los pacientes que tienen riesgo de luxarse hacia posterior porque cuando están sentados el fémur no se flexiona, o sea, no se puede flexionar lo suficiente, choca hacia atrás y hacia adelante y ahí es donde se luxa. Sí, señora. Ahorita vamos, gracias, doctora. Ahorita pues vamos todo esto lo que dijo la doctora, ya también lo vamos a ver con imágenes. Y entonces, esto es parte también de lo que dijo la doctora. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad degenerativa de la columna lumbar, lo que, pues, lo que va a suceder es que el paciente va a perder flexión de la columna. Entonces, vemos los pacientes que tienen patología degenerativa avanzada de la columna logran una flexión de 14 grados versus el paciente normal de 23 grados. Por ende, el paciente compensa aumentando la flexión de las caderas, 72 grados versus 65 grados, y menos cambios en la inclinación pélvica, pues por esa dinámica lumbopélvica va a estar disminuida. Pues va a haber menos ángulo de inclinación acetabular en estos pacientes y va a haber menos anteversión. Entonces, usualmente estos pacientes, entonces, menos flexión de la columna y pues van a compensar aumentando la flexión de las caderas. Por ende, entonces, se pasa el concepto que antes se tenía pues, de la zona segura de la posición del acetábulo, ya está pues revaluado porque la idea es que sea de una forma como pues dinámica que se adapte al paciente y que hay otros factores que pueden producir la inestabilidad de los pacientes con luxación. Y esto es gráficamente lo que la doctora decía. Entonces, a la mano izquierda ustedes tienen un paciente normal y a la mano derecha tienen un paciente pues que su columna está patológica. Entonces, el paciente normal, miren la lordosis lumbar en bipedestación y cuando se sienta, esta lordosis va a disminuir, va a pasar de 59 a 16 grados. Y el slope sacro pasa de 43 a 6 grados, pues por lo que la doctora decía, que este ángulo pues, la pelvis moverse pues, en plano, digamos, sagital, entonces este ángulo pues va a disminuir.
Y pues miren el ángulo, pues digamos acá el eje del fémur, digamos que se encuentra paralelo al suelo, comparado ahora con el paciente que tiene la columna patológica. Entonces, el paciente de la columna patológica, su lordosis lumbar no va a cambiar pues mucho, y el slope sacro tampoco. Entonces, pasa de 35 a 30 grados. Entonces, lo que hace el paciente es compensando, aumentando la flexión de las caderas. Entonces, ya no vamos a tener el eje del fémur paralelo al suelo, sino va a tener que aumentar. Ahí, pues acá quería pues mostrarle lo que la doctora hablaba de la apertura acetabular anterior. Entonces, el paciente con una columna normal, pues se produce una apertura acetabular anterior, lo que va a permitir que no se produzca un pinzamiento diferente a un paciente que tiene una columna patológica donde esta apertura anterior no se va a producir y se va a producir el pinzamiento, y pues ese pinzamiento va a terminar en, va a producir una inestabilidad y pues va a aumentar el riesgo de luxación. Entonces, el paciente con una columna normal, pues porque va a tener disminuido el pinzamiento, porque cuando pues, está sentado va a aumentar la inclinación espinopélvica, usualmente entre 22 a 28 grados, logra aumentar la anteversión o la apertura acetabular, y pues va a aumentar, pues, yo lo había traducido mal, ese espacio, claro que sería el espacio anterior, ¿cómo es que se llama? Esto es lo que acabo de decir, anterior del acetábulo. Y pues con esto pues, se va a disminuir el pinzamiento y se va a disminuir la luxación, diferente al paciente que tiene un antecedente de una fijación donde pues la inclinación espinopélvica se va a permanecer prácticamente igual, la anteversión acetabular no se va a lograr, no se va a cambiar, y el espacio claro anterior va a permanecer igual. Por ende, entonces el paciente va a tener más riesgo de pinzamiento y con esto va a tener riesgo de luxación. Entonces, ¿en quiénes sospechar alteraciones lumbopélvicas? En todos los pacientes en que por algún motivo se le haya tomado 2 radiografías de la pelvis y veamos variación como, digamos, en los agujeros obturadores, o vemos como la pelvis varía su inclinación, estando en estación, en bipedestación, cuando haya pues, sospecha de instrumentación de la columna lumbar, o pues su antecedente, cuando haya una espondiloartrosis avanzada, o pacientes a quienes les voy a hacer alguna revisión por inestabilidad. Si yo tengo estos factores de riesgo, esta sospecha, la idea es tomar un set de radiografías para evaluar este balance pues, lumbopélvico. Y pues, aparte de las radiografías convencionales que tomamos para los reemplazos, debemos tomar una radiografía anteroposterior lumbopélvica, tanto en C-estación como bipedestación, AP y lateral. Entonces, serían el set como tal. Entonces, estos son los parámetros que la doctora dice que pues, debemos tener claro. Entonces, tenemos que mirar el plano pélvico anterior. Entonces, dijimos que la idea es que esté neutro, y que la incidencia espinopélvica sea pues, mayor de 10 grados. Y pues con esto podemos mirar si hay deformidad o no de la columna. Después lo que vamos a hacer es mirar el slope sacro, y pues si hay una variación menor de 10 grados desde bipedestación a sedestación menor de 10 grados, decimos que es una columna rígida, como se muestra en las imágenes. Y ya, entonces tenemos estas 2 mediciones, plano pélvico anterior, diferencia de la inclinación sacra, si el plano pélvico va a hablar sobre el grado de deformidad de la columna, y la diferencia de la inclinación sacra sobre la rigidez. Entonces, usualmente dijimos que era neutro, menos de 13 grados, y la rigidez si cambia o no más de 10 grados. Entonces, podemos tener unos escenarios de los pacientes. Ese es el escenario donde el paciente, su columna está normal. Entonces, si su columna está normal, vemos como la inclinación pélvica pues, se encuentra neutra, y pues la pendiente sacra aumenta más de 10 grados pues, cuando
varía más de 10 grados cuando pues, se sienta el paciente, entonces es una columna flexible con un paciente que no tiene deformidad de la columna, entonces a este paciente probablemente pues el reemplazo podemos mantener la zona de seguridad digamos, del acetábulo, que sería pues 40-45 ante versión 20-25. El otro escenario es el paciente pues, que tiene, entonces la pendiente sacra está disminuida a menos de 10 grados, entonces ya nos habla de una columna rígida donde la inclinación pélvica está pues ya está neutra o está ligeramente posterior, entonces en este paciente el mejor escenario sería pues aumentar un poco la anteversión de 25 a 30 grados y dejar la inclinación acetabular de 45 grados. Y el otro escenario es el paciente donde la pendiente sacra es menor de 10, entonces es rígida, está está alterada la inclinación pélvica, entonces hay una deformidad de la columna. Entonces, en estos pacientes lo que recomienda es igual dejar la inclinación de 40 grados y una anteversión 20-25 grados, porque estos pacientes usualmente son los que tienen deformidad en flexión de la cadera, entonces recomiendan dejar el acetábulo en esta posición porque después de que se recorrija esta contractura en flexión de la cadera, pues queda una inclinación pélvica neutra. Y este es el escenario donde el paciente tiene pues la columna rígida, donde la pendiente sacra disminuye a menos de 10 grados y cuando la inclinación pélvica está aumentada a más de 13 grados. Y este es el paciente, entonces con columna rígida, con una deformidad de la columna, que pues el mejor escenario para ver sería colocar una copa de doble movilidad. En resumen, entonces están como estos posibles escenarios, el paciente donde tiene su columna normal, hasta el paciente donde tiene una columna plana, rígida, y pues el paciente pues, de la flecha hacia abajo pues va a aumentar, obviamente es el riesgo de pinzamiento, y con el riesgo de pinzamiento aumenta el riesgo de luxación, y va a ir cambiando la posición, digamos, de la copa acetabular, intentando en principio aumentar la anteversión, y el peor escenario pues sería el paciente que se beneficiaría de colocar copas de doble movilidad. Entonces, de forma indirecta, esto nosotros lo aplicamos porque pues, no tomamos el set de radiografías de la columna lumbopélvicas, entonces miramos si hay alguna diferencia en la sedestación, bipedestación, sospecha de instrumentación. Estos son los factores de riesgo que vimos al principio para el paciente que tenga alguna patología lumbar. Si el paciente tiene esto, nosotros usualmente pues, se aumenta la anteversión o colocamos una copa de doble movilidad. Entonces, las preguntas si es relevante, entonces miramos la relevancia del balance lumbopélvico como factor de riesgo que se produzca un pinzamiento fémoro-acetabular y que esto me conlleva a una inestabilidad en el reemplazo articular. Cómo aplicar, entonces identificar el paciente de riesgo, que fue lo que les mencioné, y pues idealmente uno pues, debería pedir todo el set de radiografías lumbopélvicas, que sería AP, lateral, en sedestación y impedestación, más las radiografías convencionales que tomamos para reemplazo articular. Y pues lo que nosotros hacemos es evaluar a estos pacientes con factores de riesgo y aumentamos la anteversión o decidimos colocar una copa de doble movilidad. Y pues actualmente pues no, digamos, no pedimos este set de radiografías lumbopélvicas. Listo. Feliz. Luciano, ¿me oye? Sí, señor. Para cuestión más bien histórica, usted dijo que estas medidas eran nuevas y relativamente nuevas lo son. Y en columna, pues, han tenido una gran incidencia. Sin embargo, lea y revise los estudios que se hicieron en la Pitié-Salpêtrière en París, en el servicio de esa época de Roi Camille, sobre las modificaciones que se producían en la pelvis con diferentes patologías de la columna.
Y ahí fue donde comenzaron a hacer las mediciones que usted mencionó ahorita. Y en los años 90 fue la primera vez y única vez que yo vi que solucionamos una luxación recidivante de cadera que habían revisado la copa ya más o menos 3 veces, con una osteotomía en la columna lumbar. Entonces, busque ese autor, que entre otras estuvo invitado aquí en el servicio por allá en el año, como en el 2000, estuvo Jean-Yves Lazenec, Lazenec. Búsquelo porque es muy interesante mirar los antecedentes de todo ese boom que ha tenido la incidencia pélvica ahora y que evidentemente pues tiene un significado, como ya lo explicó la doctora Suárez. ¿Listo? Sí, señor. Doctor, aprovechando, gracias por conectarse. Me pareció también muy interesante. ¿Ustedes qué consideración tienen el paciente que tiene un reemplazo total de cadera Como yo. y que espero que también su escenario, y que necesite ser instrumentado en la columna lumbopélvica? Usted, porque hay estudios donde dicen que estos pacientes, que primero, pues porque la idea es que sea al revés, que primero, primero se le hizo este reemplazo y después se le fija la columna lumbopélvica a estos pacientes, aumenta la inestabilidad y después se luxan su cadera. ¿Ustedes qué consideraciones tienen en el momento de instrumentar a estos pacientes? En términos generales, siempre se ha dicho que se debe solucionar primero la cadera y la razón es sencilla. Cuando hay una artrosis de cadera, pues avanzada, en general lo primero o de las primeras deformidades que se vuelven fijas es la deformidad en flexión de la cadera, de 15-20 grados. Entonces el paciente, para compensar esa deformidad, traslada el tronco hacia adelante, que es lo que nosotros llamamos un balance positivo, y aplana su lordosis. Entonces, cuando no hay una instrumentación o no hay una rigidez de la columna, en un buen porcentaje de los casos, una vez que se hace el reemplazo de cadera y se corrige esa deformidad en flexión, el balance de la columna vuelve a su posición normal. Sin embargo, cuando antes del reemplazo ya hay una deformidad fija de la columna, es decir, hay una pérdida de la lordosis completa, o sea, lo que se llama una lordosis plana o una columna lumbar plana, debería comenzarse por corregir esa situación de la columna. ¿Cómo? Pues haciendo una liberación posterior de la columna y una instrumentación corrigiendo el balance de la columna vertebral. Sin embargo, esto no se puede hacer en todos los casos porque hacer una instrumentación de la columna también tiene sus consecuencias por otro lado, ¿no? Hacer una instrumentación solamente para corregir la deformidad en flexión de la cadera o mejorar el balance pélvico antes de hacer un reemplazo, pues tiene implicaciones ya no en la cadera, sino en la columna. Entonces, en general, sí, uno debe comenzar por corregir la cadera y mirar si en el tiempo mejora la situación lumbar. Ahora, si estamos en presencia de un canal lumbar estrecho, con una deformidad, con una afectación del balance espinopélvico, entonces se comienza por la columna lumbar, se corrige esa lordosis perdida y en un segundo tiempo se puede hacer el reemplazo. Pero solamente si hay patología manifiesta de la columna, es decir, hay estrechez y hay clínica de la columna lumbar. Si solamente se trata de una espalda plana o de una lordosis plana y el paciente no tiene sintomatología de su columna lumbosacra, pues hay que comenzar con la cadera teniendo en cuenta las consideraciones que se hicieron, ¿no? De
poner el acetábulo en los diferentes grados de anteversión e inclinación para corregir este problema. Sí. Gracias, doctor. Es que creo que no me hice entender del todo mi pregunta bien. Es el escenario al contrario. Digamos, el paciente que por X o Y motivo se le hizo un reemplazo de cadera, no sé, a los 40, 45 años. Y no Y tenía, en ese momento no tenía patología lumbar. A los 60 años el paciente hace un canal estrecho que usted desea instrumentar. Entonces, ¿usted tiene, qué consideraciones tiene en el momento de instrumentar esos pacientes? eh, pues para, digamos, evitar también el riesgo de que la prótesis de cadera pues se vaya a inestabilizar o se produzca una luxación. pues buscar el balance neutro siempre. Buscar el balance neutro. Es decir, si el paciente hace ya una lordosis plana, entonces hay que hacer una osteotomía o unas osteotomías de las facetas en el momento de la liberación del canal lumbar estrecho de los niveles que tenga y mejorar esa situación. Lo importante es tener en cuenta los factores y advertir al paciente. La rehabilitación, por supuesto, es fundamental. Tener unos isquiotibiales elásticos, unos abdominales fuertes. Los mismos factores que inciden en que uno se le gaste la columna lumbar más o menos rápido. Entonces, la rehabilitación de la cadera en cualquier situación debe estar siempre acompañada de una rehabilitación de la musculatura lumbar y de la musculatura abdominal para mantener estable ese segmento de la columna y evitar que su inestabilidad o su deterioro mecánico vayan a incidir tardíamente en las luxaciones. Estos son los pacientes que tienen un reemplazo que, como usted dice, se les hizo a los 45, 50 años y a los 65 súbitamente sentándose, que vemos casos con mucha frecuencia, o con cualquier movimiento, por decirlo así, un movimiento leve o sin ningún tipo de exageración en el arco, presentan una luxación súbita. Entonces, aquí probablemente, si estuvo estable durante 20 años, probablemente el problema no sea inherente a la posición de la copa en sí, a no ser que tenga otros problemas de aflojamiento, etcétera, etcétera, sino un problema de balance en la columna cervical, en la columna lumbar. Entonces, antes de lanzarse a hacer la revisión, hay que hacer todas las medidas y toda la evaluación del balance espinopélvico antes de arrancar con la revisión de la cadera. Por eso ahora, tanto en columna lumbosacra como en el planeamiento de un reemplazo de cadera, como usted bien lo dijo, dentro de las radiografías que antes se contentaba uno con una radiografía de pelvis AP y eventualmente un perfil del acetábulo, un perfil, hoy en día se recomienda tanto para cirugía lumbar que vaya a hacer una, así sea de un segmento, hacer un L4, L5 con una espondilolistesis. Uno tiene que tener una evaluación completa de toda la columna, es decir, una panorámica de la columna vertebral con el paciente parado AP y lateral, además de las proyecciones convencionales de pelvis en un paciente con artrosis de cadera antes de planear el reemplazo. Gracias, doctor. Sí, la doctora Cristina, el doctor Gonzalo, comentario, doctor Bonilla. No, simplemente lo que dijo el doctor Morales, aun cuando uno ha identificado todos los posibles factores de riesgos para inestabilidad, como en ese caso que él mencionó, hasta un 17% de los pacientes pues no tienen una causa de la inestabilidad y ahí es cuando uno debe pensar que la inestabilidad es por una alteración en el balance lumbopélvico. Entonces no se debe pensar en hacer la revisión de la copa, sino pensar en mejorar o sí, en mejorar ese balance lumbopélvico y probablemente el problema no está en la copa, que estuvo estable por 20 años, sino en la columna.
Listo, señora. Bueno, buenos días. De acuerdo completamente. Creo que incluso deberíamos incluir a partir de este momento la evaluación de la relación espinopélvica como parte de la evaluación de inestabilidad, que creo que no lo estamos haciendo de rutina. Creo que en pacientes con inestabilidad estamos tomando un TAC y mirando las radiografías convencionales, y creo que vale la pena empezar a mirar el tema de relaciones espinopélvicas en pacientes que vayamos a revisar por inestabilidad. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Luciano. Gracias. Bueno, muchos éxitos por allá. Gracias a todos. Adiós. Buen día para todos. Chao.